Bienvenidos a nuestra comunidad Piedras Vivas. En el corazón de nuestra misión está la palabra de Dios, que ilumina nuestro camino y fortalece nuestras vidas para conocer a Jesús y, conociéndolo, experimentar una vida nueva y abundante. Aquí en nuestra comunidad nos esforzamos para hacer que todos se sientan bienvenidos, valorados y amados. Profundizando en la Escritura, a través de nuestros estudios bíblicos familiares, nos reunimos para explorar las verdades bíblicas y aplicarlas en nuestro diario vivir. Nuestras reuniones dominicales son un refugio espiritual donde la fe se renueva y los corazones se unen en adoración. Para todas las edades, ofrecemos clases adaptadas para niños y jóvenes, sembrando semillas de amor y verdad en la próxima generación. Creemos en nutrir el espíritu desde la juventud, para que crezcan firmes en la fe, con eventos que transforman. Nuestros retiros espirituales, conferencias y talleres están diseñados para inspirar, educar y fortalecer. Son momentos especiales para retirarse del ruido del mundo y sintonizarse con la voz de Dios. Este es un llamado a recibir el amor de Dios. Nuestro deseo más profundo es ser un faro de esperanza, ayudando a cada persona a encontrarse con Dios a través de los principios bíblicos. Aquí eres aceptado tal como eres y recibido con brazos abiertos. Únete a nosotros y sé parte de una comunidad que unida ama, fortalece y edifica vidas en el amor de Jesús. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestra comunidad Piedras Vivas. En el corazón de nuestra misión está la palabra de Dios, que ilumina nuestro camino y fortalece nuestras vidas para conocer a Jesús y, conociéndolo, experimentar una vida nueva y abundante. Aquí en nuestra comunidad nos esforzamos para hacer que todos se sientan bienvenidos, valorados y amados. Profundizando en la Escritura, a través de nuestros estudios bíblicos familiares, nos reunimos para explorar las verdades bíblicas y aplicarlas en nuestro diario vivir. Nuestras reuniones dominicales son un refugio espiritual donde la fe se renueva y los corazones se unen en adoración. Para todas las edades, ofrecemos clases adaptadas para niños y jóvenes, sembrando semillas de amor y verdad en la próxima generación. Creemos en nutrir el espíritu desde la juventud, para que crezcan firmes en la fe, con eventos que transforman. Nuestros retiros espirituales, conferencias y talleres están diseñados para inspirar, educar y fortalecer. Son momentos especiales para retirarse del ruido del mundo y sintonizarse con la voz de Dios. Este es un llamado a recibir el amor de Dios. Nuestro deseo más profundo es ser un faro de esperanza, ayudando a cada persona a encontrarse con Dios a través de los principios bíblicos. Aquí eres aceptado tal como eres y recibido con brazos abiertos. Únete a nosotros y sé parte de una comunidad que unida ama, fortalece y edifica vidas en el amor de Jesús. Bienvenidos. Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Les damos la bienvenida a este servicio dominical. Hoy celebramos el Día del Señor. Es un día importante para nosotros como para nuestro país, pero en este momento estamos rindiéndole el culto al Señor y a Él. Vamos a entregarle todas nuestras peticiones, nuestras preocupaciones, que el Señor sea ministrando en nuestras vidas en el día de hoy, que Él sea realmente el centro de nuestra existencia, el centro de nuestro vivir. Nosotros como misión tenemos que hacer discípulos para Jesucristo por medio de la palabra, para que vivan y den la vida, obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que la encontramos en la persona de Jesús. Esa es la misión de nosotros como Iglesia Piedras Vivas, y a eso es que nosotros les invitamos para que sean parte de esos discípulos de Jesús que obedecen el mandamiento del Señor. Invoquemos el nombre del Señor.
Pidámosle a Dios que esté con nosotros en este servicio dominical, que Él escuche nuestras oraciones, nuestras peticiones, que Él escuche también nuestra alabanza, pero que también nosotros estemos dispuestos a escuchar su palabra y lo que Él tiene para nosotros el día de hoy. Así que ore conmigo y únase a esta oración. Padre Santo, nosotros hoy estamos aquí agradecidos porque nos permites ver un nuevo día. Gracias, Padre Celestial, porque hasta aquí nos has dado la vida, Señor. Gracias por tu infinito amor, por tu misericordia. Gracias por todas las bondades recibidas de ti. Te alabamos, Señor, y estamos, Señor, agradecidos porque tú has sido, Señor, quien nos ha salvado, nos ha dado la vida eterna. Invocamos tu nombre, Señor, el nombre que es sobre todo nombre. Invocamos el nombre de Jesús para que bajo ese nombre todos adoremos, para bajo ese nombre todos exaltemos y elevemos nuestras oraciones y nuestra alabanza en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, también venimos delante de ti entendiendo que esta oración que va a continuación, esa oración no es una vana repetición, sino que es la oración perfecta donde está contenida toda la voluntad del Padre y que el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. También oremos la oración de arrepentimiento. En esta oración nosotros reconocemos que no es por nuestros hechos que nosotros podamos ser salvos, no es por nuestras buenas obras, lo dice la palabra, sino es porque nosotros hemos creído en el nombre que es sobre todo nombre, que es en el nombre de Jesús. Así que nosotros oramos al Señor Jesucristo y oramos para que nosotros entendamos que solamente bajo ese pacto, accediendo a Jesús, recibiendo su nombre y guardándolo en nuestro corazón, realmente así podemos tener esa comunión nuevamente con el Padre, tener la vida en el Espíritu. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ese es el arrepentimiento en cuanto a nuestra relación y nuestro espíritu con el Padre. Pero también nos arrepentimos de nuestras acciones con nuestros hermanos, con nuestros cercanos, con nuestro prójimo, del daño que hayamos cometido y pidiéndole al Señor que nos ayude y nos revele su voluntad para ser cada día más como Él. Ore conmigo en esa dirección. Padre amado, nosotros nos arrepentimos, Señor, aquellos que estén viendo este video por primera vez, reconociendo que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Salvador, reconociendo realmente que Él es quien gobierna nuestras vidas, Señor, reconociendo que eres tú, Señor Jesús, aquel mediante el cual podemos llamar a nuestro Padre, Abba Padre. Gracias por esa sangre vertida en la cruz del Calvario que tú pagaste, Señor, por toda la humanidad y ese pacto que tú ofreciste para que todo aquel que se acerque al Padre mediante ese pacto, Él nos mire como si nunca nosotros hubiéramos pecado, como si nunca nos hubiéramos rebelado contra Él, Señor. Padre, obra en nuestro espíritu para que tengamos esa vida espiritual, te lo pedimos, pero también obra, Señor, en nuestros pecados de la carne. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo siempre nos redarguya para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios y cuál es nuestra manera de conducirnos en este mundo, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo no sea blasfemado por culpa de nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos para que tú, Señor de la gloria, estés presente en nuestra vida, Señor, que nosotros como verdaderos hijos de Dios vengamos delante de ti, Señor, en amor y en comunión
con nuestro prójimo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos a permanecer en este camino, en el camino de Jesús, Señor, en el reino de los cielos, Señor, en el que hemos escogido para nuestra salvación. Padre, y entregamos delante de ti todo nuestro ser, Señor. Entregamos delante de ti nuestro país, todo lo que está, Señor, hoy surgiendo. Tú tienes el control, Señor. Nosotros estamos seguros de ello, Señor, que tú tienes el control. Tú eres, Señor, el que pone reyes y el que quita reyes. Así que en tus manos estamos, Señor Jesús. Tú siempre guardarás a tu remanente y te agradecemos por ello. En el nombre de Cristo, amén y amén. Ahora tengamos el tiempo de la alabanza. Alabe con todo gozo al Señor. Cántalo con nosotros. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Oh, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió. Su sangre nos redimió. Y su espíritu dio. Y su espíritu dio. Para darnos poder. Para darnos poder. Y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa y su amor nos impulsa. No nos podemos callar. Nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh, sí, Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oh. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal,
asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Te damos gloria, te damos honor, digno eres tu Señor, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él.
es. Gracias Señor, porque todo lo que existe es por ti, Señor. Por eso damos la gloria y el honor a ti, Señor Jesús, porque todas las cosas hechas, visibles e invisibles, fueron hechas para ti y por ti, Señor. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén. Bueno, le damos la bienvenida a todas las personas que están conectados con nosotros, los dispositivos allí con sus familias. Un abrazo para todos. Sabemos que ustedes están hoy en esta sintonía, pues rindiéndole el culto al Señor. Y por ello también vamos a continuar con la lectura del Salmo. Yo le invito a que usted abra la palabra del Señor en el Salmo número 9, que es el Salmo para el día de hoy. Recordemos que siempre leemos un Salmo que tiene relación con lo que vamos a aprender de la palabra del Señor. Así que si usted tiene allí su Biblia, puede acompañarme, seguirme en la lectura o si no, prestar atención. Dice así: acción de gracias por la justicia de Dios. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá y para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, oh Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú, que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Delante de Jehová no se fortalezca el hombre, sean juzgadas todas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Señor, te damos gracias por tu palabra y oramos para que nuestro corazón esté atento a tu voz, Señor, a lo que tú nos vas a enseñar el día de hoy a través de tu palabra. Bendice al predicador para que no se desvíe ni a derecha ni a izquierda de lo que tú nos escribiste allí, nos dejaste escrito, Señor, en la Biblia, Señor, que realmente nos dé a conocer lo que tú quisiste que nosotros entendiéramos e interpretáramos de allí. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos en tus manos este tiempo de la predicación, en tus manos nuestras vidas, para que recibamos con gozo, con solicitud la palabra y con un corazón dispuesto a arrodillarnos ante tu palabra, Señor, la voz de Dios. Gracias en el nombre de Jesús te damos. Amén y amén. Les invito para que recordemos los anuncios de esta semana y nuestras actividades.
Buenos días, hermanos, bienvenidos a nuestra cita de los domingos. Un gusto poder compartir con ustedes este día del Señor, un día especial, es el día del Señor, pero también es un día de ejercer nuestro derecho al voto. Es una responsabilidad también de nosotros como creyentes, un derecho, pero también una responsabilidad ejercer ese derecho. Entonces, espero que hoy usted pueda tener el tiempo de ir y ejercer ese derecho. Bueno. Hoy estamos, recordemos que siempre tenemos en este domingo, tercer domingo, un tema que se llama Buscando a Jesús en las Escrituras, ¿no? Y siempre vamos a algo en las Sagradas Escrituras que esté allí contenido, que nos dé luces con respecto a lo que el Señor Jesús hizo cuando vino a esta tierra. Entonces, sin más, los invito a que vayamos a Génesis capítulo 6. Vamos a leer versículo 1 en adelante. No se me está torciendo, no sé si está bien. Vale. Génesis capítulo 6, versículo 1 en adelante. Lo invitar a que usted vaya, busque en su Biblia, si está en su celular, que busque allí, que me acompañe en la lectura, que compruebe con la lectura en su dispositivo o en su Biblia. No importa la versión que sea, debería decir lo mismo, ¿no? Entonces vamos a ir a Génesis. Ahí se me torció esto aquí. ¿Qué pasó? Esta hojita. Voy a quitar esto. Bien. Génesis capítulo 6, versículo 1 en adelante. Espero que usted haya encontrado. Hay un título que se llama "Y la maldad de los hombres". Yo no sé si usted le prestó atención con respecto al Salmo que tiene relación con esto que vamos a leer hoy, que habla de la maldad de los hombres. Vamos a estar hablando un poquito de eso. A veces es desentendida este término de maldad cuando habla de los malos, pues tenemos como un concepto allí. Hoy vamos a tratar de que podamos mirar lo que el Señor llama mal y lo que el Señor llama bueno. Entonces dice aquí en el del versículo 1 de Génesis capítulo 6, dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos hable por medio de esta tipología. Siempre vamos a las escrituras. La vez pasada cuando empezamos estos temas, pues vimos que hay varias formas de tomar del Antiguo Testamento, ¿no? Hay la forma del símil, del tipo, de la analogía, de la alegoría, bueno, varias formas. Hoy vamos a mirar una tipología que nos da certeza de quién es Jesús. De eso se trata la fe, de poder comprobar por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Es lo que siempre citamos de Juan capítulo 5, versículo 39, que dice que las Escrituras dan testimonio de Jesús para que nosotros sepamos que Él es el Cristo y viniendo a Él tengamos vida y vida en abundancia, dice la palabra. Entonces, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que esto suceda en nuestras vidas, que cada vez que vamos a las Escrituras, esa palabra pues fortalezca nuestra fe que es tan importante, ¿no? La semana pasada estamos hablando de la fe como la única forma de justificación delante de Dios, pero también la fe como un escudo que nos defiende los dardos del enemigo, pero también la fe para poder caminar por este mundo, por este valle de sombra de muerte, como dice el salmista, en este valle de lágrimas, poder sobrellevar todas las dificultades y poder tener nuestros ojos puestos allí en ese autor y consumador de la fe. Entonces, ore conmigo, vamos a orar por la palabra, también por nuestro país, porque todas las cosas hoy salgan de la mejor manera, que la decisión que se tome en democracia, pues sea respetada y podamos sujetarnos a esas autoridades, como dice también la palabra. Entonces, oremos, ore conmigo, ore porque usted también tenga paz. Yo sé que han sido tiempos difíciles, tiempos de tensión, de susto, pero Dios tiene control de todas las cosas, nunca pierda de vista eso.
que a Dios nada se le sale de las manos y nosotros somos sus hijos y Él tendrá cuidado de nosotros. Entonces, tenga esa paz, ore para que pueda descansar. Ese es el reposo del Señor en el que nosotros estamos desde este mismo momento. No espere a llegar al cielo para entrar en su reposo. Desde aquí nosotros ya podemos experimentar el reposo del Señor. Entonces, ore conmigo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias primeramente por la vida, porque tú hoy nos permitiste abrir nuevamente nuestros ojos a un nuevo día. Señor, llena nuestro corazón de esperanza, llena nuestro corazón de fe. Señor, fortalece los espíritus abatidos, Señor, las rodillas endebles, que nosotros podamos continuar, Señor, en este camino que empezamos, el camino que eres tú mismo, Señor, y por el cual nosotros nos desgastamos, porque nuestro deseo es permanecer hasta el fin en ti, Señor, en tu palabra, en tus enseñanzas, en tu mandamiento. Gracias te doy por cada uno de los que se conecta allí, Señor, a través de estas pantallas, que seas tú atravesando, Señor, la distancia y llegando con el poder de tu palabra, pero también por medio de tu Espíritu, Señor, atravesando y llegando hasta los corazones, hasta los oídos primeramente, y después llegando hasta nuestra mente y nuestro corazón, transformando todo nuestro interior. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, dame la sabiduría, el conocimiento, el poder que hay en tu palabra para que nosotros podamos, como siempre, tratar de encontrarte allí en las Escrituras cuando llegamos a esta parte del culto, Señor. En el nombre de Jesús te pido que tú quites toda aflicción, que quites todo miedo, Señor, todo lo que esté operando allí, que sea contrario a lo que tú has ofrecido en tu palabra, y que tú también seas trayendo sanidad, Señor, allí a las personas que se conectan, Señor, quizás si están pasando por alguna dificultad en su salud, que seas tú, Señor, pasando tu mano poderosa, sanando, trayendo sanidad, enviando esa palabra poderosa para que ellos sanen, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, encomiendo mi hermana Cecilia, Señor. Mira su aflicción, Señor, y que tengas compasión de ella, misericordia. Obra con poder en su vida, Señor, y danos fortaleza a quienes la rodeamos y hemos visto allí su padecimiento, Señor. También por los que nos han pedido por oración por sanidad, Señor. Refleja allí, Señor, el deseo de su fe. Que seas tú conforme a su fe, Señor. Dando conforme a la fe que ellos han tenido en pedirte a ti, porque saben que tú eres el autor, el consumador, Señor, y tú eres también el que todo lo puede. Solamente tienes que decir tu palabra, Señor, dar la palabra y las cosas serán hechas. Eso es lo que hemos aprendido de ti, Señor. Esa es la confianza que tenemos en ti, Señor. Entonces, glorifícate en esta mañana, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo no sé si usted conoce un sumergible que se llama el Titán, un sumergible que se construyó entre el 2017 y el 2021. Es una nave de una empresa que se llama OceanGate Expeditions y se diseñó para hacer inmersiones turísticas, pero también científicas en aguas profundas. Ustedes saben que sumergirse en el mar es una de las cosas más difíciles. Creo que estadísticamente es muy poquito, estadísticamente no, sino como se dice, porcentualmente el mar es, lo que se ha investigado del mar es muy poco, ¿no? Porque siempre estamos con esa dificultad de sumergirnos. Hay lugares muy profundos, por ejemplo la fosa de las Marianas, usted sabe que hay más o menos son 11 kilómetros de profundidad. Esta nave de OceanGate Expeditions se diseñó para inmersiones de más o menos 4.000 metros y eso es un logro altísimo. Y se creó porque, por ejemplo, cosas que están en el fondo, como el Titanic, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Cuando chocan los barcos y se hunden. Esos naufragios, pues que hay muchos naufragios, tienen muchas cosas muy valiosas. Y, por ejemplo, este se construyó como alcanzar los 4.000 metros porque el Titanic está a 3.800 metros. Y pues se le dio una autonomía como de 96 horas. Pero algo que me pareció cuando estaba leyendo la historia de este sumergible, una empresa que es independiente, es que este sumergible Titan no estaba certificado por ninguna agencia reguladora de la Marina. O sea, era una investigación independiente. Y sucedió que en el 2018 la Sociedad de Tecnología Marítima envió una carta firmada por unos expertos en este tipo de naves y se la enviaron al director de OceanGate advirtiendo que esta nave debería someterse a una certificación pues, independiente de seguridad.
Y de hecho ese año el director de la empresa fue despedido por presentar un informe donde decía que, o advertía más bien, que el casco, usted sabe que el casco es todo lo que está bordeando la nave, que era en fibra de carbono, no aguantaría o que se fatigaría de tanto estar sumergiéndose a presiones tan altas. Entonces, él hizo la advertencia, pero la organización como tal, la empresa, ignoró la advertencia diciendo que esas regulaciones frenaban la innovación. Esa fue la respuesta. O sea, ellos se advirtieron, pero yo dije, no, ustedes quieren es como frenar nuestra innovación y esas alertas lo que hacen es insultar nuestra capacidad de inteligencia. Esa fue la respuesta puntual. ¿Cuál fue la consecuencia de todo esto? Y ahorita voy a decirle de qué se trata esto que le estoy contando, que tiene que ver con la palabra. La consecuencia fue que en junio del 2023, durante la quinta inmersión de ese año, del 2023, normalmente iban hasta el Titanic. En ese año, cuando iban sumergiéndose, el casco de fibra de carbono sufrió un fallo estructural y debido a la fatiga que habían advertido los expertos, y el sumergible implosionó. Usted sabe que debajo del agua se llama implosión. O sea, cuando algo explota no hace esto, sino hace esto por la presión del agua. Implosionó en milisegundos, matando pues instantáneamente a las 5 personas que estaban ahí a bordo, incluido el nuevo director, porque han echado al otro, ¿no? Entonces, ¿qué quiero que resaltemos de esta historia? Que siempre hay una advertencia, sea de un ingeniero, ¿no? Sea de un científico o de un comité o de un padre o de unos padres o de un Noé que ve el peligro con claridad y da la voz de alarma. Entonces, nunca es por falta de información. Fíjense que no fue por falta de información, sino que siempre aparecen rasgos como la arrogancia o quizás la avaricia o el afán de alcanzar las metas o porque se menosprecia también al mensajero, ¿no? A veces se menosprecia al que está dando la advertencia, como que la persona que está advirtiendo se menosprecia en su conocimiento, bueno, lo que sea, y no se escucha la advertencia. Pero sepa que siempre hay una advertencia, nunca es por falta de información. ¿Qué enseñanza podemos rescatar de esto? Que las leyes de la física no se pueden negociar. Sí, o sea, uno no puede negociar con las leyes de la física. Si había una advertencia de que el casco se iba a fracturar y que la fuerza del agua a esa profundidad podía provocar eso, no se puede negociar. O sea, no le puedo decir, no, dame una esperita y yo subo y arreglo el casco y vuelvo a bajar. No se puede negociar. Se ejecutan inmediatamente, pues se llaman leyes de la física. Y de la misma manera que esas consecuencias de las leyes físicas, también vienen las consecuencias en el orden divino y espiritual, y tampoco se pueden negociar. O sea, siempre terminan por cumplirse. Entonces hoy estamos mirando una sombra, como dice el libro de los Hebreos, la ley, todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra de las cosas celestiales. Estamos mirando una sombra tipológica de Jesús y es una perspectiva doble. Muy hermoso porque siempre que yo en mi mente tengo como algo, digo, bueno, vamos a hablar de Noé como tipo de Jesús, pero no solamente Noé, sino que hay una perspectiva doble en lo que estamos viendo aquí que estaba diciendo el Señor en la palabra en Génesis capítulo 6. Y es que podemos ver a Noé, ¿no? Usted ha leído toda la historia, no la vamos a leer, simplemente nos introdujimos en este término porque estamos viendo hoy a Noé como un tipo de Jesús. Y Noé lo que empieza a hacer es a construir un arca en un momento determinado, en un espacio geográfico donde no era lógico, de alguna manera, que existiera un barco, porque pues ¿para qué un barco en un lugar donde no hay mar, donde no hay como corrientes grandes y un arca que era gigantesca, ¿no? Porque si usted mira las especificaciones de Dios para crear esa arca, pues es una cosa gigantísima para poder contener todos esos animales y todas las personas que pudieran haber entrado. Entonces, en ese sentido, Noé está fungiendo como profeta. O sea, esa es la función del profeta. Cuando uno mira a todos los profetas del Antiguo Testamento, pues ¿qué hacían los profetas? Pues anunciar. Anunciaban algo de parte de Dios. Normalmente el anuncio era con respecto a alguna advertencia, ¿no? Los profetas tenían ese sentido. A veces uno dice, ¿qué es un profeta? El que ve el futuro. Pues sí, había unos que eran videntes, que podían ver cómo hacia futuro, pero normalmente lo que estaba diciendo Dios
quizás el profeta no había visto el futuro, pero Dios se hacía la advertencia, ojo con esto, ojo con esto. ¿Cuánto duró Noé más o menos haciendo la advertencia? Pues es que si usted mira en Génesis capítulo 5, versículo 31, dice, y fueron todos los días de, no mentiras, 32, Génesis 5, 32, y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, Cam y Jafet. Es decir, que cuando Noé tuvo sus hijos, tenía 500 años, es decir, cuando los concibió. Pero Dios le dice a Noé que entre él, con sus hijos y sus esposas, quiere decir que cuando el arca estuvo terminada, los niños ya pueden estar muy grandes, ¿no? Ya deberían estar más grandes. Y de hecho, en el versículo 11 del capítulo 6 dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Es decir, que cuando Noé cumplió 600, han pasado 100 años. O sea, ¿qué quiere decir? Que entre el 500 y el 600 pueden ser 80, pueden ser 70, no se sabe exactamente el tiempo, pero era el tiempo del anuncio, porque cada vez que Noé traía un material para construir el arca era un anuncio y él mismo estaba anunciando por qué estaba construyendo el arca. Entonces, en ese sentido, pues pasó mucho tiempo en el que la gente pudo escuchar y ver. Tanto tiempo que quizás después de tanto tiempo se perdió el sentido de por qué estaba construyendo el arca Noé, ¿no? Eso es lo que pasa cuando hay una advertencia y pasa el tiempo y pasa el tiempo. Ustedes ven, por ejemplo, al apóstol Pablo cuando habla, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15. Él cree que Jesús va a regresar y él lo va a encontrar con vida, ¿no? Por eso él llega a decir, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados cuando venga el Señor Jesús. O sea, él asumía como que cuando venga el Señor Jesús lo iba a encontrar con vida todavía. Pero fíjense que han pasado 2000 años y el Señor no ha regresado. Pero en primera instancia, la perspectiva que vamos a tomar de Noé como tipo de Jesús es como profeta. Es decir, Noé está haciendo las veces del profeta que anuncia algo por venir. Fíjense que está haciendo un anuncio y dio tiempo, o sea, no fue inmediato, no hizo el anuncio, al otro día sucedió. Hizo el anuncio, empieza a hacer el anuncio Noé y pasan años, pero muchos no creyeron, ¿no? De hecho, no creyeron, porque cuando miramos dice que entró solamente 8 personas, Noé y su familia. Quiere decir que nadie, aparte de su familia, creyó el anuncio y no subieron al arca. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 18. Con respecto a esta tipología que estamos viendo de Noé, que vamos a verla cumplida en Jesús. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 dice, profeta, dice el título de esta porción, dice Dios promete un profeta como Moisés. Dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces fíjate que este anuncio que está haciendo por medio de Moisés Dios, es que Dios levantaría un profeta en el futuro y que ese profeta es el profeta, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, a Juan el Bautista cuando empieza su ministerio? Vienen estos hombres religiosos y le dicen, ¿eres tú el Cristo? Y él dice, no, yo no soy el Cristo. Ah, pero eres tú el profeta. Fíjate que ellos también están esperando un profeta. Y sabían que ese profeta era el que deberíamos oír, o sea, que tenían la verdad, ¿no? Lo vimos la semana pasada. El que traía la gracia y la verdad era ese profeta prometido por Dios. Y Jesús cumple ese término de profeta, ¿no? O sea, no solamente es el Cristo, también es el profeta prometido por Dios. Y mire cumplimiento tan hermoso ahí en Hechos capítulo 3, por medio de la boca del apóstol Pedro, como lo dice aquí bonito. Hechos capítulo 3, aquí ya Pedro está lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y está hablando en ese sentido de cumplimiento. Esto es muy impresionante cómo cambió de estado, si se puede decir. Estos discípulos que en primera instancia no tenían mucho conocimiento, que Jesús les dice ahorita no pueden recibir todas las cosas, tienen que esperar a que venga el Espíritu Santo para que sean reveladas. Y una vez viene el Espíritu Santo, Pedro ya empieza a hablar de esa manera. Bueno, no solamente Pedro, todos los discípulos empiezan a hablar de esta manera tan impresionante. Dice aquí, me pasé. Hechos capítulo 3,
versículo 19 hasta el 26. Dice, así que arrepentidos y convertidos. Fíjate que Pedro aquí también está haciendo una función de profeta, ¿no? Porque está haciendo un anuncio. O sea, usted puede leer todo lo que venía hablando el apóstol Pedro, el cumplimiento del Antiguo Testamento, y dice así que, o sea, llega a un punto donde dice así que, ¿qué tienen que hacer con todo esto que les estoy diciendo? Toda la advertencia que les estamos diciendo por medio del cumplimiento de las Escrituras en Jesús. Dice Pedro, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por la boca de los santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Fíjense que está haciendo el mismo anuncio. Y está dando el cumplimiento de Deuteronomio, estamos leyendo, es porque la promesa del profeta que anuncia es Jesús también, ¿no? Pero Pedro también está haciendo un anuncio allí. Y si toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo en Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Nuevamente esa palabra maldad, ¿no? Entonces fíjate que estamos mirando Noé como tipo de Jesús, Noé como profeta, Jesús como el profeta determinado por Dios. Pero también hay una segunda instancia en ese cumplimiento de lo que acabamos de leer, porque Noé como profeta construye un arca. Y es bien importante ese sentido del arca, porque el arca es el medio de sobrevivir al juicio, ¿no? O sea, hay un anuncio venidero, pero Dios no solamente hace el anuncio y se queda cruzado de brazos, sino que ofrece un medio para sobrevivir del juicio. Por eso le dice a Noé, construye el arca porque va a venir juicio por agua. No, para Noé es ese juicio, viene juicio por agua y por eso es necesario un arca porque necesitan sobrevivir a ese juicio. Cuando lo vemos en esa tipología del arca, Jesús es esa arca también. ¿Por qué? Porque es la única forma de sobrevivir. Jesús es ofrecido por el Padre como la única forma. Y fíjate que hay una exclusividad en Jesús y lo hemos dicho muchas veces, la Biblia lo ofrece de esa manera. No hay otro en el que podamos ser salvos. Y ahorita lo vamos a leer en Hechos. No pierda de vista ahí Hechos 3 porque vamos a saltar a Hechos 4. Jesús es ofrecido por Dios como una forma o el medio para sobrevivir del juicio venidero. Y Él es el único camino. Por eso dice, no hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otra manera. Y de hecho el arca tiene una puerta y esa puerta la cerró fue el ángel. No, la cerró el ángel, no fue un hombre que cerró. O sea, el tiempo lo determina Dios. Dios determinó el momento indicado en el que se hizo el último anuncio, entraron los animales, entró Noé y su familia y cerró la puerta y ya no hubo más tiempo para el arrepentimiento. Por eso la oración de arrepentimiento que hacemos como parte del culto es tan importante, porque va a llegar un tiempo que ya no va a haber tiempo de arrepentimiento. Entonces, en ese sentido, Jesús es la única forma de sobrevivir. Hechos capítulo 4, versículo 11, mira ahí, salte un momentico ahí adelante. También dice Pedro, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Muy importante lo que está anunciando Pedro, que aunque Jesús es el profeta, el que Dios haya enviar, es la piedra fundamental donde se colocan las piedras que construyen la casa o el templo de Dios, que somos las piedras vivas. Ese fundamento que es Cristo dice que fue desechado por los hombres. Y en ese sentido también hay concordancia con Noé. ¿O usted piensa que Noé no fue reprobado? No, fíjense que fue tan reprobado que solamente, aparte de su familia, no entró nadie más. O sea, es decir, el anuncio de Noé fue reprobado. Reprobaron al mensajero. No, quizás se hasta burlaron, ¿no lo dice la Biblia? O no me acuerdo. Probable que se hayan burlado de él, ¿no?
y hayan pensado que es un loco, o que ese anuncio de si no pueden ver un juicio, ¿cómo puede anunciarlo, ¿no? Entonces, muchas cosas se suscitan allí que nos dan luces con respecto a esto que está diciendo Pedro del Señor Jesús, que fue reprobado. Pues normalmente el profeta es reprobado porque a veces el profeta dice cosas que no son agradables de escuchar. Y por eso es profeta. Y dice aquí desde el versículo 12, y en ninguno, fíjese el anuncio tan hermoso, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Entonces fíjate que nuevamente marca la exclusividad de la forma como Dios va a salvar al mundo. O sea, no hay otra forma. Ese es el arca. Quizás muchos, digo yo en mi imaginación, muchos quizás escucharon el anuncio, va a venir juicio por agua, pero ellos dijeron, no, pero pues nosotros podemos subir a lugares altos, o nos podemos inventar un barquito, o podemos cogernos de un árbol, no sé, ¿no? Pudieron mirar otras alternativas. Normalmente pasa lo mismo, ¿no? Hay un anuncio, hoy en día hay un anuncio de un juicio venidero, hecho por Dios y manifestado por Jesucristo mismo, que ahorita lo vamos a leer. Pero la gente normalmente dice, pero eso está lejos. Pues deme tiempo, yo en mi momento tomaré la decisión. Y fíjate que Noé también, aunque fueron muchos años, cuando se cerró la puerta y la gente se enfrentó a su realidad, ya no hubo tiempo para el arrepentimiento. Romanos capítulo 8, versículo 1, un versículo que citamos mucho, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Romanos capítulo 8, 1, ese capítulo 8 es impresionante lo que Pablo está diciendo allí. El capítulo 8 empieza con esta declaración tan hermosa y es, no hay condenación para los que están en Cristo. Y fíjate que esa manifestación en es estar dentro de. Es decir, cuando el agua empezó a subir, los que estaban dentro del arca de Noé eran los que estaban salvos. De la misma manera, Pablo está manifestando, si alguno está en Cristo, no hay condenación. Fíjese que aunque venga el juicio, no hay condenación porque está en él. Ese es el anuncio, estar en Cristo equivale teológicamente a estar resguardado para no sufrir la condenación del decreto divino. Entonces, cuando juntamos las dos cosas, cuando juntamos las dos ideas, a Jesús como el profeta, pero también como el arca, entonces se crea ese cuadro cristocéntrico que se completa. Es decir, Jesús es el Noé que camina entre una humanidad indiferente, que advierte con voz profética, porque Dios está advirtiendo con voz profética. Y en Mateo capítulo 4, versículo 17, el mismo Señor Jesús lo dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate que ese es el anuncio que a veces se subestima. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la única diferencia que podemos ver entre Noé y Jesús es que Noé construyó un barco de madera pues perecedero, aunque obviamente se han encontrado hallazgos arqueológicos de esa madera que era bien difícil de corromper y aparte estaba calafateado por dentro y por fuera, ¿no? Ese calafateo con brea que representa la expiación de la sangre de Cristo, que es cubrirnos con su sangre para que no nos venga la condenación, para que no venga el juicio. Todo eso tiene una tipología hermosa, no tenemos el tiempo de mirar tantos detalles, pero estar calafateada, que solamente tuviera una ventana, una sola puerta, la puerta que no tuviera timón, por ejemplo, ¿no? La dirección no la podía dirigir Noé, era Dios quien marcaría el rumbo. También en nosotros se da de esa manera, estamos en Cristo y Cristo Jesús perfeccionará esa obra que empezó en nosotros, por eso no debemos tener temor, siempre Él estará perfeccionando esa obra que empezó en nosotros, no nos va a dejar a nuestra suerte, aunque se mueva mucho. Por eso se llaman las corrientes de las aguas, ¿no? Esa tipología del mar que hemos mirado varias veces, que es esa corriente fuerte que parece que nos llevará y que nos va a destruir, pues no importa, si estamos en Cristo, si estamos en Él, aunque se mueva, aunque suba, aunque baje, si estamos en Él, estamos seguros, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, que esa arca de madera desapareció, pero el Señor Jesús ofrece su propio cuerpo y su gracia como la verdadera arca y es eterna. Entonces Él mismo se convierte en un refugio y Él es el que recibe todos los golpes del juicio divino para que todo aquel que entra en Él por medio de la fe, pues no se pierda. Fíjense que todo el castigo
que era para nosotros, cayó sobre Jesús. Eso es lo que se llama expiación, no lo hemos hablado tanto. Esa tapa que está sobre el arca del pacto, no es el arca, no, sino el arca del pacto que está en el lugar santísimo, que es esa tapa que se llama el propiciatorio, que era donde se rociaba la sangre, pues eso garantizaba que lo que estuviera debajo no recibiera el castigo. Eso fue lo que hizo Jesús. Por eso el castigo, como dice el profeta Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, todo lo que era el juicio de Dios fue soportado por Cristo, de la misma manera que Noé, aunque vinieron los embates de las aguas, es que dice que se abrieron las fuentes de las aguas, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, pero no hay tanta agua en el cielo para que se inunde la tierra y cubra toda la tierra del agua, ¿no? Pero es que hay unas fuentes, ¿no? Empezando del siglo XX, siglo XXI, se descubrió que debajo de la tierra hay unas fuentes de aguas grandísimas que tienen casi 7 veces más agua que las que hay en los mares. Y aquí dice, cuando lo leímos, dice que Dios abrió las fuentes de las aguas que están abajo y brotaron. Por eso no es suficiente, sí, pero lo que brotó de abajo también inundó la tierra. Y eso también hay evidencia científica de eso, ¿no? Entonces, Jesús se convierte en ese refugio que recibe todo el embate del juicio y nos permite flotar, si se puede llamar, por encima de esas aguas turbulentas que es este mundo, la fuerza de este mundo y de la muerte, y nos lleva navegando en la dirección que Él quiere, porque no tenía timón y nosotros no conocemos totalmente la dirección. A veces, Dios a veces obra de maneras que no entendemos, pero lo que sabemos es que finalmente nos lleva navegando hacia un cielo nuevo y una tierra nueva. Mire lo que dice Mateo capítulo 24. Vamos a Mateo 24. Cuando usted lee Mateo 24 está hablando Jesús de las señales antes del fin, ¿no? De todo lo que se va a dar, de cómo va a ser el regreso del Hijo del Hombre. Porque ese será el conteo final. O sea, la equivalencia a que Dios cierre la puerta en el arca, la equivalencia para nosotros es que Jesucristo regrese por la iglesia. O sea, cuando Él regrese, se acaba ese conteo, se acaba la gracia y entramos en lo que se llama el juicio, ¿no? Y mire cómo lo dice, usted puede leer todo Mateo 24, pero vamos a leer desde el versículo 37 de Mateo 24, cómo Jesús está asociando esto que estamos viendo en Génesis 6 con una realidad futura que Él anuncia. Entonces dice ahí en el versículo 37, versículo 37 de Mateo 24, dice, más como en los días de Noé. Fíjese cómo está comparando, él mismo está trayendo esta relación con lo que estamos viendo. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos diciendo, eso es como el cierre, ¿no? El cierre de la puerta de esa arca que no deja entrar nadie más. Jesús lo está equiparando a cuando Él regrese. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces Jesús está haciendo una comparación con los días previos a su segunda venida, con los días previos al diluvio de Noé. Y está señalando que la gente continúa en su vida normal. Y fíjese que la gente sigue en su vida normal sin percatarse lo que está por venir, ¿no? Y cuando habla, por ejemplo, de maldad, porque dice que como en los días de Noé, y nosotros empezamos leyendo en Génesis capítulo 6, diciendo que la maldad del hombre era mucha y que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero fíjese que cuando habla de la maldad, pues uno se imagina que Jesús va a citar, por ejemplo, no, es que en los tiempos de Noé entonces había maldad, corrupción, violencia, estaban llenos de ira, de odio, ¿no? Y no cita eso, sino que dice, como en los tiempos de Noé estaban comiendo, estaban casándose, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Entonces, lo que está mostrando el Señor Jesús no es tanto, y fíjese que porque uno dice, ¿qué es maldad? Pues es que los hombres hagan maldad. Y Jesús está diciendo, no, ¿cuál es la maldad que los va a condenar? Que aunque venía un juicio para todos,
no se percataron de la inminencia hasta que sucedió. Entonces el Señor está señalando características muy específicas que reflejan de manera muy asombrosa, porque estamos viéndolo en la realidad, cómo se manifiesta en el mundo actual. Entonces, lo primero que podemos ver de esto que Jesús está diciendo es la normalización de una rutina frente a la apatía espiritual. Es decir, la gente, cuando uno habla de la segunda venida del Señor Jesús, la gente dice, no, pero Él tarda porque no vemos, ¿no? Entonces, y me está yendo bien. Entonces, tengo una rutina de mi vida en la que estoy bien, en la que todas las cosas me están funcionando bien. Entonces, tengo una apatía espiritual del anuncio, porque el anuncio está ahí. Obviamente, por extenderse tanto el anuncio, pues mucha gente ya no cree, ¿no? Porque dice, no, pues tarda. Y entonces el apóstol dice que Dios no tarda su promesa como muchos la tienen por tardanzas, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Entonces, fíjense que lo que es curioso del pasaje es que Jesús no menciona los pecados más graves del tiempo de Noé, sino que en su lugar menciona actividades cotidianas. Están comiendo, están bebiendo, casándose, dándose en casamiento, lo estamos pasando súper. Pero ¿cuál es el peligro entonces? ¿Cuál es el peligro? El peligro no radica en comer o casarse, sino en la normalización de los tiempos, de las cosas terrenales. Estamos acostumbrándonos. Y yo sé que ese anuncio a veces no se hace con tanto énfasis, ¿no? A veces tomamos del evangelio como lo que nos parece bien, lo que es conveniente, y no estamos tomando la advertencia. Y es que el hombre actual vive atrapado en la idea de que este mundo material es todo lo que hay, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, pero es que, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 de nuevo, pues si no existe la resurrección, pues coman y beban porque mañana nos vamos a morir. Muchos tienen ese pensamiento arraigado en su mente, ¿no? Pues disfrutemos acá porque si no hay nada más, ¿no? Y también vivimos en una sociedad que está conectada al consumo, al estatus, al entretenimiento, y se desconecta, ¿no? Ustedes saben que eso es lo que busca el mundo, como que en ese afán de las cosas de este mundo, de consumir, de tener estatus, de entretenerme, y nos desconectamos de esa verdad eterna. Y también la rutina diaria ha anestesiado de alguna manera la sensibilidad hacia lo santo, hacia lo que es sagrado. No nos permitimos libertades, hacemos cosas porque sabemos que podemos venir en arrepentimiento y Dios nos va a perdonar, pero va a llegar un momento en el que ya no va a ser así. Lo segundo sería la incredulidad y la pérdida de ese sentido de advertencia, ¿no? Porque el texto dice que no comprendieron hasta que vino el diluvio. O sea, está el anuncio, pero entienden que entre que le anuncian y usted comprenda puede haber un espacio de tiempo. ¿Sí? No es solamente escuchar el anuncio, sino poder comprender qué es lo que trae el anuncio. Entonces, no es que no supieran, siempre hay una advertencia, pero no la tuvieron en cuenta. ¿Se acuerda del sumergible del Titán? Pues, ¿cuántos se percataron de las advertencias? ¿Cuándo se percataron de que lo que les habían advertido los expertos era real? Pues cuando ya no había nada que hacer, ya no hubo tiempo, implosionó. Y eso tarda milisegundos. O sea, no hay tiempo. Dice, no, sí hay tiempo. No hay tiempo para el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no necesariamente es la venida del Señor Jesús. Porque si el Señor nos llamara hoy, por ejemplo, a su presencia, ¿no? O nos acostamos hoy y no merecemos. Uno siempre está dando tiempo, ¿no? Y el apóstol Santiago, lo estábamos viendo la semana pasada, nosotros siempre hacemos planes, no, es que la otra semana voy a hacer, el otro año voy a proyectar, voy a construir, voy a hacer, voy a comprar. Y el apóstol Santiago dice, no, ojo, debería decir si Dios quiere. No, si Dios quiere, si Dios permite. A veces como que no contamos, fíjate que a veces sacamos de la ecuación a Dios y no permitimos que entre ese mensaje, que estemos atentos a la advertencia. La pregunta es, ¿hay alguna advertencia hoy en día? ¿Hay alguna advertencia hoy en día? Pues Jesús la hizo hace 2000 años
En Mateo 24, lea todo Mateo 24, está advirtiendo, las señales se están dando. El Señor dijo, va a haber guerras, rumores de guerras, pestes, cambios del clima, los hijos contra los padres contra los hijos. Quizás hoy en día, no solamente por Jesús, hay división en las familias. No solamente por Jesús, también por la política se están dando divisiones. Dice que aún los padres acusarán a sus hijos a los padres. Quizás es una señal de que estamos en los últimos días. Ahora, ¿quién debe hacer la advertencia? ¿Quién es el encargado en este tiempo de hacer la advertencia? Miren lo que dice Ezequiel, el profeta Ezequiel, y este pasaje es duro. Porque el profeta Ezequiel, en el capítulo 33, en el versículo 7 en adelante, aunque usted puede leer todo, dice el deber de la atalaya. Cuando habla de la atalaya, ¿no? Usted sabe que las atalayas eran los que estaban en las torres altas, era una atalaya. Entonces el que estaba fungiendo de atalaya veía venir el enemigo o el riesgo o la amenaza, inmediatamente advertía al pueblo. Por eso estaba en un lugar alto, ¿no? Eso es una atalaya. Entonces tiene que estar atento, no se puede dormir. Tiene que estar a toda hora de guardia, porque él es el que ve venir la amenaza y el que anuncia al pueblo para que estén atentos de la amenaza. Eso es lo que está hablando en la atalaya. Pero solo vamos a leer unos versículos, usted puede leer todo el capítulo en su casa. Dice, a ti pues, hijo de hombre, esta sería como una palabra para usted, también para mí. Dice, porque ustedes y yo conocemos la advertencia. El Señor dijo que Él tiene como esas dos, ¿no? Estancias, que Él puede ser amor, el amor más puro que se manifiesta, pero también puede ser un fuego consumidor. Porque no podemos estar en la presencia de un Dios santo sin santidad. Hay una advertencia siempre, ¿no? Entonces esta es una palabra para usted y para mí. Dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca, y las amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. ¿Es lo que está diciendo el profeta? Que es bien difícil. Es decir, usted conoce el anuncio. ¿Cuál es el anuncio? Que todos, absolutamente todos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si alguien no viene al arrepentimiento, va a morir físicamente en esa condición y va a tener condenación eterna. Ese es el anuncio. Ese es el anuncio de arrepentimiento. Arrepiéntase, hermano, mientras que hay tiempo. Arrepiéntase. Pero lo que dice es que nosotros, hijos de hombres, que conocemos el riesgo y lo que ha de venir, que Jesús anunció, que viene juicio para los hombres, conocemos la condición, la estamos viendo, pero si no la anunciamos, es como ese atalaya que se quedó dormido, vino el enemigo, mató a todo el pueblo y dice Dios, a esos hombres que murieron por no anunciar esa sangre, yo se la cobro a usted, al que no quiso anunciar el evangelio. Mire lo que dice Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. ¿Entiende por qué nuestro celo de la predicación del evangelio desde el púlpito? ¿Qué es lo que se anuncia desde el púlpito? El arrepentimiento para perdón de pecados. Ese es nuestro anuncio. Porque se nos cobrará a nosotros. Dice Hechos 17, versículo 30 al 31. No, eso usa el pastor nomás. ¿Cómo no? Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cuál es la evidencia? Pues que Cristo se levantó de los muertos. La muerte no lo retuvo, venció la muerte. ¿Cómo venció la muerte? Con su propia muerte, con su propio derramamiento de la sangre. Devuélvase ahí a Hechos capítulo 10. Hay muchos versículos, voy a tomar solo algunos.
Hechos capítulo 10, versículo 42. Hechos 10, 42. Dice, y nos mandó, bueno, se está hablando Pedro en la casa de Cornelio, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Fíjate que Jesús, que es el Mesías que viene como rescate, como arca, también será puesto en un momento determinado como juez justo para juzgar a todas las naciones. Terminemos con 2 Timoteo, bueno, ya casi terminamos. 2 Timoteo. 2 Timoteo 4, 1 y 2. Dice, esto le está diciendo Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amonestarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Fíjate que le estás diciendo, te encarezco que prediques solamente el evangelio, ¿no? Que prediques solamente el evangelio, porque Jesús vendrá y juzgará a vivos y a muertos. Ya no será la misericordia, ya no será la gracia, será el juicio. Dice, mire, va a llegar un tiempo en el que la gente va a tener comezón de oír. Entonces uno dice, bueno, ¿qué predican en las iglesias hoy en día? Pues se predica muchas cosas, se cambió. Entonces ese reflejo actual es que hoy en día la proclamación del evangelio ha pasado del teocentrismo al antropocentrismo, ¿no? Hemos tocado esos temas, parece como unos términos raros, ¿no? Teocentrismo es que todo está basado en Cristo, en Dios mismo. Todo se debe basar en Jesús, en la voluntad de Dios por medio de Jesucristo. El antropocentrismo es el hombre, el centro de la voluntad de Dios es el hombre y Dios está allí para concederle todo lo que necesita, para hacerlo feliz, para ponerlo en lugares sobresalientes y que todas las cosas le salgan perfectas y nunca sufra y le ofrece paz, ¿no? A propósito. Entonces fíjate que se pierde el propósito de esa teología antropocentrista, porque uno podría predicar y pues que las cosas salgan bien, pero cuando venga el juicio, entonces, ¿qué van a hacer? No puedo hablar de cualquier tema, hemos hablado mucho de eso, ¿no? Puedo utilizar el evangelio para cualquier tema, pero ¿realmente esa persona va a ser salva del juicio venidero? No se sabe. Entonces hay un síndrome que se llama el síndrome de los profetas de Acab. Yo no sé si usted ha leído en Primera Reyes, si es Primera y Segunda Reyes. Acab tenía más o menos unos 400 profetas y normalmente los reyes de Israel que hacían, rechazaban los verdaderos profetas porque su mensaje era incómodo, ¿no? Entonces los reyes preferían que alguien les dijera cosas bonitas, entonces tenían 400 pseudo profetas que le decían todo lo que ellos querían oír. Decían, no, sal a la guerra que Dios te va a dar. Pero se levantó por ahí un profeta y le dijo, no, ¿usted quiere escuchar la verdad de Dios? ¿O quiere escuchar lo que Dios quiere? ¿Quiere escuchar la verdad de Dios o quiere escuchar lo que usted quiere escuchar? Y de hecho, cuando usted mira en el ámbito espiritual, se establecen unos espíritus que dicen, bueno, ¿y cómo hacemos para que estos reyes, para confundir estos reyes, porque quieren escuchar? Dice, bueno, dice un espíritu, yo iré y seré espíritu de mentira, no me acuerdo, utiliza otra palabra, y yo voy a bajar y voy a utilizar un profeta y le voy a revelar todo lo que él quiere escuchar, pero no es la verdad. Fíjate que por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, la gente va a tener comezón de oír eso, ¿no? ¿Qué quieren escuchar? Bueno, lo decía Daisy el otro día en su prédica, ¿no? Va a llegar un tiempo en el que el predicar se va a parar en el púlpito a decir, bueno, ¿qué quieren escuchar el día de hoy? ¿No? Como que qué menú quieren para hoy. Pero no se trata de eso. Se trata de la verdad. Y la verdad que viene por el profeta es incómoda. ¿No? Por eso esos reyes se rodeaban sus cortes de falsos profetas que solo hablaban de eso, de éxito, victoria y paz. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 6. Ya ahora sí vamos terminando.
Jeremías. Ay, me perdí. ¿Qué? Me pegaron las hojas. Jeremías capítulo 6, versículo 14 dice, bueno, dice, porque desde el más chico de ellos hasta desde el 13, el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Está hablando el profeta, ¿no? Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Es lo que está diciendo el profeta Jeremías? Eso es lo que quieren escuchar. Eso es lo que el profeta les va a dar. Pero no quiere decir que eso nos exima de lo que ha de venir. Puede ser un mensaje poderoso de victoria, de paz, el mensaje que se dio, pero no se mencionó ni el pecado, ni el arrepentimiento, ni el juicio venidero. Esa persona va a morir. Y cuando se enfrente, cuando ya no hay tiempo de arrepentimiento, ya murió. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, murió un rico y murió Lázaro? Y el rico, cuando se encontró en tormento, fue que reaccionó, que entendió. Dijo, Padre Abraham, envía a la casa de mi padre para que no vengan acá. Pero ya se dio cuenta, ya no había lugar para el arrepentimiento. Eso es ese es el afán de la predicación del Evangelio. La llegada repentina del juicio en medio de un optimismo secular, ¿no? Entonces la narración de Noé, confundida de Noé, nos muestra que la mañana del diluvio quizás comenzó como cualquier otra mañana, ¿no? La gente seguía haciendo planes a largo plazo, celebrando las bodas, construyendo negocios, pero el juicio de Dios interrumpió la historia de golpe. Me acordé el día que murió mi hermano Gilberto en medio del, ¿cómo se llama la ceremonia? De lo que se hace antes de llevarlo, de las exequias se llama. Pude hacer este anuncio y es un tiempo precioso para predicar, porque por primera vez, yo les decía ese sábado, si no hubiera muerto mi hermano y estuviéramos hoy enterrando a mi hermano, ustedes estarían en sus asuntos, cada uno estaría en su afán, pero por primera vez pudieron hacer un alto en el camino, detenerse por un momento y enfrentarse a una realidad, que todos, absolutamente todos, vamos a pasar por esta situación. Y ahora que los tengo acá, entonces quiero contarles algo. Y fue un tiempo precioso porque es por primera vez, de verdad, cuando uno se enfrenta a esa realidad, es que uno entiende que el juicio puede venir o porque el Señor viene o porque nos vamos a presentar delante del trono de la gracia. Y el mundo moderno se sostiene sobre la fe en el progreso humano, la tecnología, la autosuficiencia. Pero la teología bíblica nos recuerda que la misericordia de Dios tiene un límite de tiempo. Y así como en los días de Noé, la paciencia de Dios esperó mientras se construía el arca, y hoy estamos viendo ese mismo periodo de gracia. Se está construyendo una iglesia de piedras vivas, y el que esté en Cristo no tendrá juicio. Pero el que esté afuera, de que afuera puede estar su familia, sus amigos, sus allegados, y que usted como atalaya no le está advirtiendo que viene un juicio, que cuando ellos se den cuenta es porque ya se está ejecutando. Entonces la normalidad aparente de este mundo no es garantía de estabilidad. Es el escenario perfecto y exacto que Jesús describió justo antes de que se cierre la puerta. Entonces tenemos que identificarnos en los tiempos de Noé e identificarnos en ese tiempo no es entrar en pánico, sino ser sobrios espiritualmente. Nuestra arca ya no es de madera, nuestra arca es Jesucristo. Y el desafío de nuestra generación es no dejarnos arrastrar por la corriente del adormecimiento en este mundo y vivir con la urgencia de que sabemos y que tenemos un Rey justo que regresará por su iglesia. Si usted lo cree, ore conmigo y pídale al Señor que lo ayude a ser atalaya, pero que también lo ayude a permanecer, a no dormirse, a no entrar en ese sosiego de las cosas que aparentemente están bien, pero que nosotros hemos perdido quizás el sentido de nuestro propósito, el llamado de Dios
No solamente para que entremos y estemos en Él, sino para que como profetas anunciemos que Dios en un momento determinado cortará su misericordia, cortará su gracia y ya no habrá más tiempo para el arrepentimiento. Entonces oremos que el Señor nos ayude como iglesia a cumplir ese propósito eterno. Padre, yo te doy gracias por cada uno de los que se conectan en esta mañana. Gracias por cada familia que está allí conectada, por cada dispositivo, por cada hermano que está allí anhelando que tú hables, Señor, a tu espíritu, a su espíritu. Entonces, que tú hoy nos muestres esa urgencia del sentido de conocer los tiempos, las señales, lo que tú has advertido, lo que tú dijiste que sucedería. No es una sugerencia, Señor. Son los tiempos modernos, son los tiempos en los que nosotros nos estamos moviendo, en el que estamos viendo una realidad, Señor, que tú advertiste desde hace 2000 años, Señor. Y por las señales creemos que estás muy cerca, que tu venida está cerca, Señor. Ayúdanos a que cuando tú vengas encuentres a la iglesia en la que tú puedes reposar, en la que tú puedes recostar tu cabeza, Señor, y descansar. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los que pertenece a tu cuerpo, de los que están en ti, de los que pueden descansar confiadamente en el arca que eres tú. Y aunque las aguas se muevan, Señor, aunque las aguas nos levanten, nos bajen, nos suban, y que no conocemos, Señor, nuestro destino, porque nuestro destino está marcado única y exclusivamente por ti, que eres nuestro timón, que nos lleva, Señor, en ese rumbo eterno, Señor. Aunque pase lo que pase en este mundo, Señor, tú tienes el control de todas las cosas y nosotros en ti tenemos esa garantía. Gracias, Señor, te doy. Gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por mis hermanos que se han arrepentido, que han entrado en ese nuevo pacto, que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, Señor, y que por esa garantía y por guardar tu nombre ahora te podemos llamar Padre nuestro. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Descansamos en ti, descansamos en tus promesas y en que tú, Señor, nos llevarás a buen puerto, Señor, a lugares de reposo, Señor eterno. Pero ayúdanos a reposar en ti mientras que pasamos por este valle de huesos muertos, Señor, por este valle de lágrimas, por este valle de sombra de muerte. Y ayúdanos a entrar en esa arca, Señor, a todo aquel que esté cerca de nosotros, a resucitar a los muertos, Señor, de su letargo eterno, de su letargo espiritual y que puedan entrar en este nuevo pacto también, Señor. Gracias te doy por cada uno de los que se conectó en esta mañana, que seas tú obrando a través de la distancia en sus corazones, en sus mentes y en sus espíritus. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén, hermanos. Que el Señor les súper bendiga. Un abrazo gigante hoy desde Tunja. Que el Señor les guíe a tomar esas decisiones que tenemos que tomar hoy y que podamos descansar en Él. Feliz resto de día y nos vemos, si Dios permite, el otro fin de semana. Pero el martes de los que están estudiando. Un abrazo gigante. Todas las bendiciones. Chao. Chao. Bienvenidos a nuestra comunidad Piedras Vivas. En el corazón de nuestra misión está la palabra de Dios, que ilumina nuestro camino y fortalece nuestras vidas para conocer a Jesús y, conociéndolo, experimentar una vida nueva y abundante. Aquí en nuestra comunidad nos esforzamos para hacer que todos se sientan bienvenidos, valorados y amados. Profundizando en la Escritura, a través de nuestros estudios bíblicos familiares, nos reunimos para explorar las verdades bíblicas y aplicarlas en nuestro diario vivir. Nuestras reuniones dominicales son un refugio espiritual donde la fe se renueva y los corazones se unen en adoración. Para todas las edades, ofrecemos clases adaptadas para niños y jóvenes, sembrando semillas de amor y verdad en la próxima generación. Creemos en nutrir el espíritu desde la juventud, para que crezcan firmes en la fe, con eventos que transforman. Nuestros retiros espirituales, conferencias y talleres están diseñados para inspirar, educar y fortalecer. Son momentos especiales para retirarse del ruido del mundo y sintonizarse con la voz de Dios. Este es un llamado a recibir el amor de Dios. Nuestro deseo más profundo es ser un faro de esperanza, ayudando a cada persona a encontrarse con Dios a través de los principios bíblicos. Aquí eres aceptado tal como eres y recibido con brazos abiertos. Únete a nosotros y sé parte de una comunidad que unida ama,
fortalece y edifica vidas en el amor de Jesús. Bienvenidos.